el Señor a Moisés diciendo: habla toda la congregación de los hijos de Israel y les dirás: vosotros seréis santos, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Bueno, mis hermanos amados, continuando una vez más con esta, digamos, no sé si llamarlo saga, porque no sé si se estará de acuerdo a la palabra de Dios esa palabra, saga, pero es como una continuación de los temas que tienen que ver con lo que estamos predicando acerca de esa gran revelación que el Señor nos da, que nos saca de las mentiras del mundo, de la mentira de la religión en cuanto a que el infierno no existe, como nos lo ha predicado la teología, como nos lo ha predicado la religión. Y pues continuamos con varios de los temas. Cuando uno llega a analizar estos temas de que el infierno no existe, pues van a venir muchas preguntas y es totalmente lógico. ¿Por qué? Va a venir inquietud acerca de entonces qué pasa con esto o qué pasa con esto otro. Si el infierno no es el lugar donde las personas van inmediatamente después de morir a esperar a quemarse mientras llega el juicio final, ¿sí? Entonces, si eso no existe, ¿qué pasa con las almas? Por ejemplo, entonces, si el infierno, entonces los malos no van a ningún lado, ya está, el Señor nos ha mostrado de que el alma es la conjugación del cuerpo del polvo de la tierra que hizo Dios, mezclado con el aliento de vida, el hálito de vida que puso el Señor en Adán, en sus narices. Eso es lo que conforma un alma viviente. Eso es un alma viviente, un cuerpo hecho del polvo de la tierra. El hombre es polvo y el Señor pone hálito de vida, aliento de vida. Eso es el alma. Entonces, si una vez se separan esas dos cosas, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra de donde salió, entonces, ¿qué pasaría entonces los que dicen que han ido al cielo? Ya habíamos mirado sobre Enoc, habíamos analizado en la clase pasada toda esta enseñanza que nos da el Señor de qué es eso de que fue traspuesto para no ver muerte. Todo esto y nos presentaba el ejemplo precioso de que a Moisés también le pasó lo mismo, pero en realidad no habíamos visto porque nunca habíamos sido enseñados en escudriñar en Moisés, los profetas y los salmos. Hace parte de esta misericordia que el Señor tiene con su pueblo, que dice que nos va a traer a la senda antigua y nos va a enseñar los caminos. ¿Cuáles son los caminos? Su palabra. No hay otra forma de conocer al Señor si no es por medio de su palabra, porque el Señor Jesús es cuando el Señor Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí, es que significa eso mismo. Él es la palabra, Él es Dios mismo hablando, Él es su misma palabra. Entonces nadie va a conocer al Señor Jesús, nadie va a conocer al gran Dios y Salvador Jesucristo, Jesús el Mesías, si no es por medio de las Escrituras. No existe otra forma. El Señor lo dijo. Nadie puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre que está en los cielos. Y también dice de la misma forma, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Entonces es una sola cosa. Es hermoso como el Señor apareja toda su palabra y nos muestra que no son cosas nuevas, que no hay un Nuevo Testamento diferente al mal llamado Antiguo Testamento, que esas cosas no existen, son inventos de la teología. Entonces, otro de los puntos, por ejemplo, llegan muchas preguntas. Entonces, ¿qué pasó con Enoc? Que dice que subió al cielo. No, pues en realidad nunca, lo que veíamos la clase pasada, nunca dice que Enoc fue llevado a la eternidad, al cielo, para vivir eternamente con Dios. Por el contrario, dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos, heredar el reino de los cielos. Entonces, vienen muchas preguntas, porque habíamos enfocado el entendimiento de la palabra, no en la palabra misma, sino en interpretaciones que nos habían dado nuestros pastores, nuestros líderes religiosos, nuestros líderes teológicos. Entonces, hoy quiero que analicemos, ya hace varios años nuestro amado pastor Luis Alberto nos había explicado sobre eso y es bien importante volver a traer estas enseñanzas para recordarlas, porque no se pueden dejar en el olvido, ¿sí? Son principios básicos para poder entender la palabra de Dios. Hay cosas que son básicas, que son principios que debemos tener en cuenta que son aplicables a toda la palabra de Dios.
¿sí? Sus mandamientos, no mentiras, aplica para todo lo que hagamos en la palabra de Dios en nuestras vidas, todo se aplica ahí. Entonces, eso es otro de los grandes, digamos, los dilemas que hay en cuanto a la teología, porque no hay unidad en cuanto a esto. Este tema de qué pasó con el rey Saúl y la adivina. ¿Qué pasó? Entonces, el rey Saúl y la adivina, el título del mensaje de hoy es el rey Saúl y la adivina. Vamos directamente a leer este pasaje, por favor. Vamos a Primera de Samuel 28, Primera de Samuel capítulo 28, del versículo 3 al versículo 20. Primera de Samuel 28, del 3 al 20. Vamos a leerlo pues, de lleno, completo. Bueno, tratando de extraer la información que hay en este pasaje acerca de este evento. ¿Alguno de mis amados hermanos quisiera leerlo, por favor? Dice la palabra del Señor Jesús en 1 Samuel 28:1. Del 3 en adelante. Ok, 28:3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jesús, pero Jesús no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jesús diciendo: vive Jesús, que ningún mal le vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, que has visto. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jesús se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jesús te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jesús ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jesús, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jesús te ha hecho esto hoy. Y Jesús entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos.
y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jesús entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. En ese pasaje nos es descrito una situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos concluir de ese pasaje? Pues nos cuenta una historia y la interpretación, ¿cómo sabemos? Van a surgir muchas preguntas respecto a eso. ¿Cómo así? Entonces, ¿una divina puede consultar a los muertos? Bueno, hay un mandamiento que dice el Señor que no consulten a los muertos, que no se haya dado en ti divino y todo esto. Entonces vamos a tratar de analizar este pasaje, vamos a tratar de analizar de la forma que el Señor ya nos ha enseñado y nos ha mostrado mucha revelación, por la forma como el Señor nos dice que debemos buscar en la palabra, saber interpretar, no conforme a nuestra interpretación, sino conforme a la información que ya está escrita y que está confirmada por 2 o 3 testigos o más. En boca de 2 o 3 constará toda palabra, dice el Señor. Entonces miremos, ¿qué podríamos pues concluir a partir de acá? Una de las cosas que hace la religión y la teología y las versiones que pues no se ponen de acuerdo en cuanto a esto es tratar de dar una interpretación solo basándonos en este pasaje. Entonces cualquiera podría decir, bueno, pero pues es que ahí es donde dice el evento, ¿no? Ahí es donde nos está narrando los hechos. Sí, pero el problema es tener solo en cuenta este pasaje. Y si decimos que confiamos en la palabra de Dios, pues el Señor es la verdad y la suma de tu palabra es la verdad, ¿sí? Todo lo demás debe ser tenido en cuenta para que no vayamos a caer en interpretaciones personales que generalmente lo que hacen es dar una interpretación incompleta porque no se tienen en cuenta todos los detalles, no se tienen en cuenta todos los aspectos que se deben tener en cuenta, todos los principios aplicables a la palabra de Dios, todo lo que el Señor ha dicho, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí entonces tendríamos una mujer, una divina que tiene la potestad de hacer volver a los muertos del más allá. Y de hecho, pues eso es la doctrina que nos ha sido enseñada a nosotros, ¿no? Pues que el muerto a veces viene y se despide, que el muerto está recogiendo los pasos, que el muerto le habló a la mamá o a la esposa y le dijo y le dio indicaciones, o que el muerto le dio el número de la lotería al hermano y cayó. Entonces, pues claro, o sea, pero cuando vemos toda esta tradición, que es la religión, ¿no? O sea, parte cultural, tradicional y religiosa que la gente mezcla, pues eso no nos va a dar ninguna verdad, no nos va a llevar a ningún buen puerto, porque la palabra de Dios no habla de eso, por el contrario, la palabra de Dios condena esas cosas. Analicemos. Este señor está diciendo que pues Dios no le pone cuidado, entonces él va a hacer lo que sea. No le está poniendo atención y no le está respondiendo, entonces yo necesito hacer las cosas a mi manera. Y ya, miren, ya por ejemplo, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, le dicen al rey Saúl. Ahí es donde uno debe tener en cuenta, bueno, ¿y qué pasa? Y él fue a ella, o sea, ¿podemos ir nosotros a una mujer a consultar a mi papá que se murió? O de pronto hacer venir o al mismo Samuel. Así como él pudo, pues yo también puedo ir a preguntarle, venga Samuel, profeta Samuel o Moisés, vayamos y preguntémosle, ¿cierto? Cualquier persona podría decir eso, ¿no? Podríamos llegar a una conclusión sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta lo que el Señor ya había dicho en la palabra, por Moisés, los profetas y los salmos, ¿cierto? Vamos a Deuteronomio capítulo 18, miremos principios básicos. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 14. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos,
porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorreros y adivinos oyen más a ti, no te han permitido esto el Señor tu Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces, miren, puede presentarse el caso de alguna persona que pues esté comenzando a escuchar de la palabra de Dios y a veces uno como que no le parece la información que le llega, ¿cierto? Que está escrita, ¿no? A mí no me parece, yo creo, una parte me parece que sí, pero otra parte me parece que no, como hablaban, como alguien decía, veía yo por ahí en internet, alguien que decía algo muy interesante, que quieren tomar la palabra de Dios como un buffet, ¿sí? Que pues, yo tomo lo que a mí me gusta, lo que yo conozco, lo que a mí me gusta, a mí me parece lo otro, lo desecho. Entonces me hago mi propio plato y me hago mi propia interpretación de la palabra basado en lo que a mí me gusta, en lo que yo conozco, en lo que yo puedo entender, en lo que le gusta a las palabras, a las personas a las que yo hablo. Entonces va cada uno y cada uno se sirve lo que quiere. Esto sí, esto no. A mí me parece este profeta no. A mí me parece que esto ya está obsoleto. A mí me parece que esto, entonces se forma como una feria de interpretaciones, una feria en la que pues todo el mundo va y toma lo que quiere, ¿cierto? Entonces ya sabemos que pues eso no se puede, eso no se puede, eso no se debe hacer, pero eso es lo que la religión hace. Es más, toman una parte, van y se sirven su propio plato a su acomodo y después agregan otras cosas que no están dentro de la información bíblica y se forman sus propias comidas y entonces bueno, cuando estoy haciendo una alegoría en cuanto a la interpretación de la palabra, cuando me digo comida, ¿no? O sea, forman todo una serie y eso es lo que consumen, eso es lo que consumen y dan a consumir a sus familias, a las personas con las que se congregan o no se congregan, sencillamente tienen como una idea generalizada muy personal en la cual van formando un Dios de acuerdo a su imagen y semejanza. No que el hombre es a imagen y semejanza de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios, sino que Dios es hecho conforme a lo que yo pienso y lo que yo creo y lo que a mí me gusta, ¿cierto? Entonces, acá dice que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, ni quien practique adivinación. En un principio se da testimonio cuando consultan a esta mujer. Ella dice, Saúl canceló, dice, leamos, recordemos lo que le dice la divina. He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? O sea, que lo que ella está diciendo es que estaba haciendo cumplir una ley de Saúl. No, no. Lo que Saúl estaba diciendo era tomando esto que acabamos de leer. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. Entonces, en un principio, Saúl pues estaba siguiendo, ¿no? Siguiéndolo. Ahí es donde debemos entender que el problema no es cómo se comienza, sino cómo se termina, si vamos a perseverar hasta el fin. Mira, hay muchos en la palabra, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de grandes personajes que fueron alabados y caminaron por un buen tiempo, pero se desviaron y nunca corrigieron su camino. Ese es uno de los casos. El caso de Salomón también, que cuando fue viejo, se torció en su caminar y por confiar en su sabiduría que Dios mismo le había dado, pues tomó sus propias decisiones y se apartó del mandamiento del Señor. Hay una manito levantada por aquí. Pastor, Mi hermana, el Señor la bendiga. amén, pastor, buenas noches. Señor Jesucristo me los bendiga. Pastor, quería leer una palabrita que está acá en la palabra en Isaías 8, que va con lo que el pastor está hablando y la palabra que dieron ahorita de Deuteronomio 18. ¿La puedo leer, pastor? Claro, claro.
Bueno, dice la palabra de nuestro Señor Jesús así. Está en Isaías 8, 19 al 20, pastor. Isaías 8, 19 al 20. Ok. Léalo, por favor, mi hermana. Dice así, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Amén, mi hermana, amén. Miren, eso es parte de tener en cuenta lo que se dice en la palabra de Dios respecto a los temas. Cuando yo estoy investigando si es lícito, por ejemplo, ir a consultar, hacer este tipo de cosas, este tipo de pues abominaciones delante del Señor, acá pues hay mucha información esta es una de las partes que es fundamental conocer a la hora de interpretar estos palabras, bueno, de buscar la interpretación correcta según la palabra, no de dar mi propia interpretación, ¿sí? Entonces, mire que eso es, por aquí hay una pregunta también que es muy interesante, dice en el contexto católico, pagar misas a los familiares muertos equivale a consultar muertos, esto es abominación para Dios. Bueno, en definitiva, todo lo que sea consultar a los muertos es abominación porque lo dice la palabra, lo acabamos de leer. Todo lo que sea consultar a los muertos es abominación para Dios. Dice, porque en Deuteronomio 18:2, cuando se habla de eso, de quien consulta a los muertos, practica adivinación, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, ¿sí? Ahora, bueno, pues analizando esta pregunta que me hacen que en el contexto católico pagar misas, pues en realidad, cuando se realizan este tipo de rituales, que usted va y da un dinero, miren, de pronto uno no ve el contexto, no ve el contexto, qué es lo que está sucediendo, pero es básicamente que usted da dinero y logra dádivas de Dios desde el más allá, ¿sí? Usted está pagando un dinero, ¿sí? Para lograr algún beneficio para un muerto, ¿cierto? Es básicamente eso. Uno lo puede decir, no, es que es la fe, es mi creencia, es lo que yo creo, es lo que me ha sido enseñado. Bueno, uno puede dar muchas respuestas, uno puede dar muchas disculpas o lo que sea, pero en realidad eso pues no cuenta lo que a mí me parezca. Pues, a uno le gustaría poder saber qué pasa con el papá, el abuelo, más allá de dónde están, dentro de la ignorancia en la que estábamos antes, pero ya el Señor sí ven cómo nos ha ido sacando. Entonces, cuando el Señor nos muestra estas interpretaciones de que el infierno no existe, entonces, ¿para qué le voy a pagar una misa a un alma que no está en ninguna parte? ¿Cierto? Entonces, ya cuando llega esta información a mi vida, que es bíblica, no es una interpretación personal. Por ahí, por ejemplo, veían algunos de los comentarios en algunos de los videos cuando comenzamos con este tema de que el infierno no existe. Entonces, pues que dicen que habrá falsos profetas. Entonces, como veo que es como una alusión a que de pronto lo que nosotros estamos predicando es una falsa profecía. Y pues es que está muy arraigada la idea del infierno en la mente de la mayoría, ¿cierto? Entonces es muy difícil decirle, no, es que eso es lo que hemos creído toda la vida, eso no existe. El Señor mire lo que dice, es más, la palabra infierno no aparece realmente en las escrituras originales, ¿sí? Ni en el griego, ni en el hebreo, el concepto es totalmente diferente, no viene de la palabra de Dios, viene de la mitología griega. Pero es solo por la misericordia del Señor que va a ser entendido esto. Lo que estoy hablando es totalmente bíblico, es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Cuando habla del Gehenna, por ejemplo, cuando habla del el lago que arde con fuego y azufre, pero no es algo actual, no es algo que esté sucediendo ya, es un evento futuro. Es muy complicado, es imposible para el hombre, es imposible para el hombre hacer entender a alguien, ¿sí? Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que debemos hacer nosotros es hacer la labor, la que nos ha sido encomendada, hablar de estas cosas que son de la palabra. Yo, por ejemplo, una de las cosas que ustedes pueden ver, que cualquier persona puede ver, cuando se predican de estas cosas,
va a encontrar frases como nosotros pensamos que, pues mi congregación dice que, mi pastor nos ha enseñado que, en nuestra religión nosotros creemos que, y ese es el error. Ese es el error porque hablábamos que cuando el Señor comenzó a predicar, la gente se dio cuenta que Él no dijo, no habló de esa forma, porque todos se dieron cuenta que lo que el Señor decía, lo decía con autoridad. Dice, no es como los escribas. Él habla con autoridad, no como los escribas o los fariseos. No, él dice, ¿por qué? ¿Por qué el Señor hablaba con autoridad? Porque él es el autor de la palabra. Y porque lo que hacía era citar las escrituras de cualquier tema. Él decía, ignoráis, ¿sí? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, ¿cierto? Él siempre les decía y qué era lo que hacía, por eso hablaba con seguridad. Nosotros podemos hablar con seguridad de estas cosas porque están escritas, pero hay un velo que ha sido puesto, que el Señor habla del velo que está puesto sobre las naciones, sobre todas las naciones, ¿cierto? Que es quitado. El velo es quitado, o sea, ya podemos ver, ahora podemos ver la luz del Señor, y no la luz de ese Jesucristo religioso que nos enseñaron, sino el Jesús, el Salvador del mundo, el Mesías de Israel, el Mesías que venía de la tribu de Judá, que fue judío en la carne, ¿cierto? Esos son hechos que pues a nosotros no nos explicaron, ni nos preocupaba. Que el Mesías es judío en la carne y que el mensaje ha llegado porque todos sus seguidores, digámoslo así, sus seguidores eran israelitas, todos pertenecen al pueblo de la descendencia de Abraham. Eso es algo innegable. A nosotros la religión nos vendió otro Jesús, lo que está advertido en la palabra de Dios, que si viene alguien predicando a otro Jesús, seguro que lo van a tolerar. Y ese es el Jesús que nos había sido predicado, el Jesús de la religión, un Jesús más estilo griego-romano, greco-romano, algo así. Entonces, por eso cuando vienen estas cosas de las misas, de las indulgencias, de las firmas, bueno, cualquiera que tenga la duda, por favor, investigue por su propia cuenta. ¿Qué pasa con estas indulgencias que se inventó la Iglesia Católica para sacar a un muerto del infierno y mandarlo al cielo? Las indulgencias. Investiguen sobre eso, que eso está escrito en la historia. Sí, eso es una mentira grandísima. Eso se lo inventaron para recolectar fondos para las guerras que llevaba a cabo la Iglesia Católica en cuanto a los infieles, ¿cierto? Entonces son cosas interesantes que entonces, si yo voy a mandar a hacer una misa, pues el objetivo no va a ser más que el Señor se aire contra mí y me deseche porque yo no tengo en cuenta su palabra, sino que me voy a los que consultan a los muertos, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a hacer para que esa alma, supuestamente esa alma que está en el infierno, pase al cielo? O sacarla del purgatorio, digámoslo así, que no existe. ¿Sí ven? Eso es parte del engaño grandísimo que hay. Ahora la Escritura nos muestra que estas cosas son mentiras, toda esa tradición religiosa. Y pues, gloria a Dios, ahora, como dijo Job, pues de oídas te había oído. Yo sí, Dios, y claro, y sí, la Biblia, claro que sí, yo leo la Biblia, yo estudio, pero pues es necesario nacer de nuevo, lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Y si es necesario que nos arrepintamos y nos convirtamos al Señor, arrepentimiento para conversión. Y es exacto, sí, Señor, por acá es un negocio. En realidad es un negocio y harán mercadería de la fe. Y ustedes cuando ven cualquier tipo de religión, cuando le predican a una persona de gratis, donde no haya un compromiso monetario, donde la gente le aporte al que predica y lo sostengan y le den plata y lo mantengan. Eso se da en las limonas católicas, que pasan todo el tiempo recogiendo con este cosito, ese trapito en un madero, y pues están recogiendo plata. Todo el mundo, imagínense cada misa cuánto no genera. Ahora ni se diga en las iglesias cristianas y evangélicas, todas sus derivaciones, que básicamente es una derivación de la Iglesia Católica también. ¿Sí? Entonces es una persona que es mantenida por todos los demás, no trabaja, ¿sí? La labor como dice la palabra de Dios, de que lo que recibimos de gratis, lo demos de gratis, pues ahí no se aplica, o sea, se desobedece la palabra de Dios, de que la gloria que uno debe anhelar
es poder hablar de estas cosas gratis porque gratis nos fue dada. Pero no, esto es hay que pagarle, hay que sostener a una persona para que nos predique. Entonces, cuando el Señor habla de que el profeta en medio de vosotros os levantaré y a él escucharéis, ¿por qué? Porque va a ser una persona de en medio de nosotros que el Señor va a levantar, porque no es por nosotros, es por el Señor y el poder que tiene de levantar, de dar vista a los ciegos, de resucitar a los muertos. Eso es lo que el Señor hace. Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos ciegos, guías de ciegos, y ahora el Señor, ahora mis ojos te ven. Y entonces, cuando llegan estas cosas, pues ahora sí podemos entender eso, pero no, cuando por ejemplo, se reúnen unas personas que quieren leer la Biblia, entonces, venga, ¿cómo hacemos para que nos manden un pastor? ¿Cómo hacemos? Venga, juntemos platica y traigamos un pastor y nos lo manden de Colombia, de Francia, de España, de donde sea. Entonces, para que nos manden un pastor para que nos prediquen. ¿Qué dijo el Señor? Escudriñen las escrituras y el Señor va a levantar de en medio de nosotros un pastor o una persona que predique la palabra de Dios. Eso está escrito, pero la gente no sabe y por la ignorancia piensa que el Señor va a pasar por alto la ignorancia. Que el Señor, pese a que uno no sepa, entonces el Señor va, no, tranquilo, no hay problema, usted pues usted no aprendió, usted pues no quiso buscar la verdad, pero tranquilo, no, yo lo perdono. No, eso no es así. El Señor advirtió, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿sí? El pueblo sin conocimiento caerá, el pueblo sin conocimiento caerá, morirá, será derribado, perecerá, y no queremos perecer. No queremos morir sin conocimiento. Por eso vienen estos problemas. La gente todavía confía en pagar el favor de Dios. Cuando la palabra dice que el favor de Dios no se compra con dinero. Cuando la palabra de Dios dice que ya desde el muerto nada sabe. Que ya no hay más de esa persona, que su memoria es puesta en olvido, que todo eso tiene un significado. Pero eso es lo que nos alienta a nosotros a continuar. Nos alienta, nos da alegría, nos mueve todo, poder hablar estas cosas a la comunidad, a la congregación, o sea, a la congregación de los hijos de Israel, este pequeño remanente disperso entre las naciones. ¿En dónde estamos nosotros? Hay unos en Estados Unidos, otros en Qatar, otros acá en Emiratos, otros en Colombia, y el Señor dice que nos va a juntar, y eso hace parte. No quiere decir que estemos acá juntos físicamente. El Señor nos ha dado este medio para poder predicar su palabra y que sus ovejas escuchen su voz, porque las ovejas del catolicismo, cristianismo, la iglesia evangélica, las religiones, están escuchando la voz de un Dios que no es el real, están escuchando la voz de los falsos profetas, que no predican la palabra de Dios, sino que predican que la palabra de Dios no permanece para siempre. Por eso cancelan una parte de la escritura y pues dejan de buscar en la raíz, en la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, si ven cómo todo esto, la palabra nos lleva a entender cosas tan sencillas como esta pregunta tan hermosa que hacen mis hermanos, que pagar misas es algo tan normal, tan natural, que pues yo creo que también lo hice, no recuerdo, pero yo creo que también de pronto lo hice alguna vez o algunas veces, no recuerdo. Pero algo que está tan arraigado de que al muerto hay que pagarle la misa del cabo de año, ¿sí? O hay que mandarle el día al padre, entonces le va a ir a hacer una serenata a la tumba, al papá que falleció. Mire, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero son veneradas como sagradas, como santas, y no son más sino abominación delante del Señor. Por eso, el Señor acá nos dice y nos había advertido, no se ha hallado quien lo practique, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque eso es abominación, al Señor le huele mal, esas situaciones le huelen mal. Entonces, por eso es necesario que entendamos. Y dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios. Pero a mí me enseñaron también que uno podía seguir pecando todos los días. Y que uno peca todos los días, pero acá el Señor dice, no, perfecto serás. Sed perfectos porque vuestro Dios en los cielos, vuestro Padre en los cielos es perfecto. Eso no es solo del Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento. Eso es algo que el Señor Jesús corroboró cuando dijo, sed perfectos, vosotros sed perfectos porque vuestro Padre en los cielos es perfecto, dice el Señor.
Entonces, uno no puede decir, no, pues que estamos siguiendo la doctrina de que pues uno, pues el Señor es bueno y yo quiero seguir en mi camino y yo tropiezo todos los días y yo tropiezo todos los días y uno sí, uno tropieza y comienza a hacerse la idea de que eso está bien y no, eso está muy mal, eso está mal, porque debemos procurar avanzar, no quedarnos ahí. Sí, prosigo a la meta, sí, al llamamiento divino. Entonces, miren, ya tenemos aquí una prohibición, dice, porque a estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Hace años, bastante, muchos años también, hicimos una prédica respecto a eso, de todos los rituales que han hecho los presidentes, pues, cuando se posesionan, por ejemplo, que este Santos fue a la Sierra Nevada, el día de su posesión, hacer un ritual que lo hicieron los indígenas. Entonces, como los indígenas son tan lindos, no tengo nada contra los indígenas, lo que tengo es contra la ignorancia y la mentira, que se asume que porque son indígenas son buenos. No, no hay ninguno bueno, ni yo, ni ningún pastor, no, el Señor es el único bueno, pero tenemos que nacer de nuevo y ser perfectos porque el Señor en los cielos es perfecto, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, miramos el ejemplo de Evo Morales, toda la cantidad de rituales, mire, cuando se posesionó el pasado presidente de México, también que hicieron una cantidad de sortílegos, hechiceros, adivinos, agoreros, todo eso fue lo que hicieron, un ritual grandísimo en la plaza principal el día de su posesión. Entonces, eso es lo que el Señor dice, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. La fuente de su consejo son adivinos, sortílegos, magos, agoreros, personas que consultan a los muertos, satánicos. No, que es que él trabaja con la Virgen, no, que es que la señora ayuda, él ayuda con los santos, no, ella trabaja con Dios, que no, con San Gregorio, no, San Gregorio opera y todo, y eso, harán falsos milagros, falsas profecía y falsa profecía y falsos milagros, señales mentirosas, dice el Señor, que tengamos cuidado con eso. De eso está lleno. De eso es a lo que el Señor llama a sus ovejas a que ya no hagamos parte de esas cosas. ¿Sí? Lo que fuimos antes ya no, dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido transformados. Entonces ya eso tiene que quedar a un lado y avergonzarnos, no negar que eso sucedió en nuestras vidas. Por el contrario, darle la gloria al Señor, que ya no practico, ya no pretendo ese tipo de cosas y que me avergüenzo. Ahora, sí, en realidad me avergüenzo, ¿no? Porque pues todavía de pronto puede haber algunos que todavía no hayan nacido de nuevo entre nosotros. El Señor dice que hay cizaña, que siempre habrá cizaña, dice el Señor. Y eso está para manifestarse en el día de la ira, no sabemos. Pero el Señor lo dice y tenemos que tenerlo en cuenta. No, porque es que mi congregación es perfecta, yo todos acá eso. No, yo no lo sé, el Señor lo sabe. Solo el Señor conoce mi corazón. Ustedes de pronto pueden ver a una persona que les habla, pero solo el Señor conoce si yo estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal. Entonces, esas son las cosas que debemos tener temor y temblor, no dárnoslas, que ya no las sabemos todas y que ya estamos con un cupo al cielo asegurado, que tenemos que perseverar siempre. No es cómo se comienza, sino cómo se termina, cómo se va edificando la congregación, las personas, los santos, cómo se van santificando, cómo van dando mayores frutos más visibles, frutos de paciencia, de longanimidad, de sabiduría, de aborrecimiento de la ira, de aborrecimiento de la mentira, de todo lo que es abominación al Señor, todo eso que vaya quedando atrás, que cada día seamos más unidos, más en el mismo sentir, que nuestra boca sea más limpia, todas esas cosas se tienen que manifestar, ¿cierto? Y eso es la bendición tan grande que el Señor nos ha dado, que seamos conscientes. Los problemas difícilmente se van a solucionar si no ni siquiera sabemos que es un problema. Si yo, antes de que llegara el mandamiento a mi vida de no mentir, yo pues, uno utilizaba la mentira ahí para reírse, para quedar bien, para arreglar una situación, para que arreglar un problema, para librarme de algún problema también. Entonces cuando el Señor viene y me dice, no, es que no mentirás. Entonces ahora ahora entiendo que eso que hice está mal y me arrepiento y me convierto. No es solo arrepentirse, sino convertirse de esas cosas. Ese es el proceso. Entonces miren que todo eso está
todo eso es secuencial, todo eso el Señor lo dijo que tenía que pasar en sus santos. Entonces, por eso es que eso de apagar misas, eso no es más que un engaño y siempre tiene que ver con dinero. ¿En qué otra parte podemos corroborar este mandamiento que dice el Señor acerca de los que consultan los muertos? Dice en Números, en el libro de Números, capítulo 23, versículo 23. Números, capítulo 23, versículo 23. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Entonces, mire, esos son cosas que están escritas que tienen que ser entendidas. Por ejemplo, hay gente que todavía le teme a que le echen maldiciones o que le echen que le hagan ¿cómo se dice eso? El mal de ojo, o que mire que le hagan algún menjurje o que lo embrujen. Pero pues el Señor dice que nos libera de todas esas cosas, que eso es básicamente ignorancia en cuanto al poder de Dios para con sus santos, ¿cierto? Entonces, es interesante ver cómo se va desarrollando la historia. Entonces, seguimos acá en el capítulo 28, el versículo 8, y vamos a seguir acá. Y dice, y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Él va a la adivina según la palabra de Dios, no, según las tradiciones y la cultura de los hombres. Él va porque pues es de común conocimiento, ¿cierto? Que la gente va a la señora o al señor que fuma el tabaco, que hace sus hechizos, sus riegos, para que consulten a los muertos, ¿cierto? ¿Conforme a qué? A la cultura, a la religión, a la tradición de las personas, ¿sí? Pero entonces dice que me haga subir. ¿Y qué fue lo que dice que sucedió? Dice, póngale cuidado, sigamos la historia. Dice 28:9, dice, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes que lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor, diciendo, viva el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. Y eso es un problema ahí lo que hace Saúl también, porque le está prometiendo algo que no va a ser, no se puede cumplir, que ningún mal le venga, por estar adivinando, cuando el Señor condenó estos actos. Y sí le va a venir la perdición de su alma si no se arrepintió. Ahí no dan más información acerca de eso. Entonces aquí es bien importante esto, ¿sí? Entonces dice, ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Miremos, analicemos cómo se narra esta situación. ¿Qué has visto? Dice ella, viendo la mujer a Samuel. La mujer, ¿qué fue lo que vio ella? Ella dice que vio a Samuel, ¿cierto? Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. He visto dioses que suben de la tierra. Bueno, en la palabra de Dios, Elohim, la palabra que se utiliza allí, no es dada solo en exclusiva, por ejemplo, el Señor mismo le dice a Moisés, que dice que tú vas a ser Dios delante de Faraón. ¿Por qué? Porque Moisés era Dios. No, porque Moisés iba a llevar el mensaje de Dios a Faraón, ¿sí? Y tú serás Dios delante de Faraón, ¿cierto? Él lo que iba era cumplir una función decretada por Dios. Entonces a los magistrados, a las personas que llevaban la palabra, en algunas ocasiones la palabra se le llama Dios, ¿sí? Dioses, pero no en el mismo contexto que se habla del Dios altísimo, del Señor Jesús. Es diferente, ¿cierto? Entonces ella dice que ve lo que ella ve, dice, ¿qué has visto? Y la mujer
respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ah, bueno, ¿y qué más sucede ahí? Vamos a mirar. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella le respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, miren, analicemos los detalles, analicemos bien los detalles. Lo que ella vio fue dioses que suben de la tierra, suben de la tierra. La petición de Saúl, ¿cuál era? Hazme subir, hazme venir a Samuel, hazme venir a Samuel. Entonces, como no conocemos la palabra de Dios, pues entonces podemos perfectamente malinterpretar que es que una persona puede hacer volver de los muertos, que una persona puede hacer venir de los muertos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Miren, en el mismo libro de Samuel al principio, en el capítulo 2, sin quitar el dedito de ahí, vamos al capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice, el Señor Jesús mata y Él da vida. ¿Sí? Él es el que mata y Él es el que da vida. Dice, Él hace descender al Sheol, que significa muerte o sepultura o sepulcro. Él hace descender a la sepultura y Él hace subir. Entonces, ahí tenemos que ver que esas son potestades exclusivas de Dios. Él es el único que, ¿quién otro puede dar vida? Entendemos que solo Él puede dar vida, ¿cierto? Solo el Señor Jesús puede dar vida, solo Él mata. No, que es que a Él lo mató un camión, o a Él lo mató un asesino, o a Él lo mataron en la guerra. Sí, pero estaba determinado que sucediera así porque el Señor es el que hace la obra. Él es el que hace todo. ¿Sí? Él utiliza a quien tenga que utilizar para la obra que Él se ha propuesto hacer con cada uno, ¿cierto? Entonces es bien interesante esto, que el Señor es el que mata y el que da vida. ¿Hay algún otro que pueda hacer eso? No, ninguno. Ahora, Él hace descender al Sheol y Él hace subir del Sheol, ¿cierto? Entonces, ahí me está dando una información clave y está en el mismo libro de Samuel. Entonces, cuando yo veo que la mujer puede hacer subir de la muerte a Samuel, ahí hay algo como que no cuadra con la información que ya había sido dicha. Ahí por la misma madre de Samuel, cuando en esta oración, que está reconociendo al Dios de Israel, al Dios Altísimo y agradeciéndole. El que hace descender y que hace subir, el único que puede hacer eso es el Señor. Pero acá la tradición, la religión, la cultura, engañaron a Saúl y creyó en lo que ella le estaba diciendo, que ella le había hecho subir de la muerte a Samuel, al profeta Samuel. Pero venga, pero es que ahí dice Samuel. Pero ¿cómo hacemos ahí? Porque la palabra dice, y Samuel dijo. Y miremos cómo es narrada la palabra de Dios, ¿cierto? Dice, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Entonces ahí tenemos que analizar, Saúl entendió, ¿será que, él entendió que era Samuel? Sí, pero también puede ser, él entendió que era Samuel, pero ¿será que entendió bien? Cuando yo tomo esto, dice que el Señor es el que hace descender a Sheol y él hace subir. Entonces ahí hay cosas que no son compatibles, ¿cierto? Vamos a mirar, a analizar qué más dice. Por ejemplo, ¿en dónde más? Bueno, acá en el 28:15 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Generalmente, cuando se va a consultar a los hechiceros, adivinos, magos, sortílegos, evocadores de los muertos, ¿por qué es? Porque se tiene un problema muy grave, generalmente, ¿cierto? O un problema económico, un problema emocional, o un problema de que lo están persiguiendo, cualquier cosa. Eso lleva a la gente a no venir a la escritura, sino para ir de la forma más fácil a qué debo hacer. Yo, desafortunadamente, y lo digo para mi vergüenza, lo hice algunas veces en mi vida hace muchísimos años, ¿sí? E ir a buscar como el consuelo porque no conocía al Señor.
Entonces pensaba lo que le dicen a uno en lugar, venga, lea que en la palabra de Dios, no, a uno nadie le dice eso generalmente. Generalmente en el mundo no le dicen a uno, venga, busque al Señor, lean la palabra. No, vaya, mande a hacer una misa, o vaya, cómprese una medallita, o vaya donde esta señora, donde este señor, y pues yo desafortunadamente en algunas ocasiones fui a consultar a divinos. Y eso es chistosísimo, la cantidad de rituales que lo ponen a hacer a uno por la pura ignorancia, y por eso pues le doy toda la gloria al Señor de que ahora soy consciente de toda la abominación que hice y toda la perversidad que hice delante del Señor haciendo ese tipo de cosas y yendo a consultar los adivinos, consultar al pueblo, a los muertos por los vivos, ¿sí? Lo que le da a mi hermana esperanza. Pero éramos inconscientes de eso, pero ahora que la verdad ha llegado a nuestras vidas, que el Señor viene, entonces tenemos que mirar, acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Pensar como espirituales. Bueno, dice por acá, les dio a estas personas poder engañoso. Dice, bueno, también es errado decir mi pariente muerta me cuida desde el cielo. Ah, bueno, sí, miren, eso es otra, miren, eso es parte de la cultura, miren, eso es muy cultural. Ya es muy común escuchar a una persona decir, no, ya pues, ya mi mamita o mi papito, mi hermano esposito, mi hijito, mi familiar, lo que sea, ya está en el cielo, él me cuida desde el cielo. Entonces cuando vemos que pues nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, o sea, el Señor Jesús. Por eso Él dice, sed santos como vuestro Padre en los cielos es santo, ¿cierto? Por eso, porque Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. El que descendió es el mismo que subió por encima de los cielos por encima de todos los cielos para llenarlo todo, no solo un lado, para llenarlo todo. Eso de que subió a los cielos y está a la diestra de Dios sentado en una sillita al lado derecho, no, eso dice para llenarlo todo, todo, todo. Él lo llena todo, ¿cierto? Eso es un término a la diestra o al frente o a la cabeza, es más o menos muy parecido. Eso es un término del idioma hebreo. Es una forma de hablar. Bueno, aclarando esta pregunta, no hay ninguna potestad de que las personas lo cuiden a uno desde los cielos porque nadie ha subido al cielo. Ahí, no, es que a mí me parece, no, es que yo vi, yo siento, yo en mi corazón, yo escuché la voz. Entonces, ¿qué pasa cuando, entonces ahí explíqueme qué fue lo que, entonces el problema viene porque no vamos a la escritura a mirar qué es lo que está pasando. Y dice a evocadores, dice, no sean como esas naciones, porque ellos a hechiceros y evocadores escuchan. No sean como ellos porque eso es abominación. Ustedes van a ser perfectos. No hagan esas cosas. No hay ningún hombre, digamos, o ninguna mujer muerto cuidando desde el más allá. Eso es mentira. Eso es una mentira que se la creyó la religión y la religión la dispersa por todos lados y la hace, la extiende por a toda la gente. ¿Sí? Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Sabiendo que el único que hace subir, y ya sabemos cuándo va a hacer eso, cuándo va a hacer esto de que el Señor va a hacer levantar a los muertos de los sepulcros. Ya sabemos, eso es un evento único, único e irrepetible, que es la resurrección principal, la primera resurrección. Por ahí hablábamos de eso con nuestros amados pastores, y ellos me decían algo muy importante de eso, de que cuando se refiere a la primera resurrección, o sea que hay dos resurrecciones. No, 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 es que la palabra la tradujeron como primera al español, pero se habla de la principal. Es lo mismo como cuando el Señor dice, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y el Señor no dice, no tendrás dioses ajenos de, que ese es el primero en orden, pero el Señor está hablando del primero en cuanto a lo principal que cubre todo lo demás, ¿sí? Dice, oye Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todas sus fuerzas. A eso se refiere lo primero. Dice, la primera resurrección se refiere a la resurrección principal. ¿Ha habido otras resurrecciones? Sí, por ejemplo, Lázaro. Lázaro fue resucitado, pero no se da testimonio de que no volviera a morir. Se da testimonio de que fue resucitado después de estar 4 días muerto y fue resucitado en carne, pero en la misma carne y sangre, ¿sí? Que murió. Entonces, eso no puede heredar el reino de los cielos. Él tuvo que volver a morir.
porque si el Señor, cuando la hermana de Lázaro le dijo al Señor, sí, yo sé que resucitará en el día de los muertos, el Señor Jesús no le dijo a la hermana de Lázaro, no, eso no va a ser así porque yo lo voy a resucitar ahora. No, él le llevó la idea y le explicó eso. Entonces, esas son cosas importantísimas que el Señor nos regala de pura misericordia. Entonces, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le explica y le dice algo curioso. ¿Qué era Samuel? ¿Qué era Samuel para el pueblo de Israel? ¿Un qué? ¿Qué era Samuel? Profeta. Amén. Mi hermano Raúl tiene una manito levantada por aquí. O mi hermana Pastor, espera. Sí, perdón, señor. pastor. Es que quería que me hiciera el favor y me dejara leer un versículo pequeñito de lo que el pastor está hablando de Saúl. ¿Sí, pastor? Sí, señora, por favor, léalo. Bueno, dice la palabra, ese versículo está en Jos 7:9, pastor. ¿Mm? Dice la palabra nuestro Señor Jesucristo, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Mire, cuando llegan cuando yo tengo conocimiento de estas cosas y llego y leo la historia de qué pasó en realidad con la divina, ¿sí? ¿Qué pasó con la que consulta a los muertos? Todo lo que se llega acá, pero mire que acá dice algo, que hay un principio, que eso es un principio, ese tipo de cosas que acaba de leer mi hermana son principios. Dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Pero acá me estaban diciendo que sí, que Samuel subió. Hay una doctrina muy facilista, que hay algunos, incluso maestros, que dicen que son maestros de la palabra de Dios y son pastores muy reconocidos y tienen muchos seguidores en las redes sociales. Y dicen algo, cuando no pueden explicar estas cosas, dicen es que Dios hizo una excepción. Y yo leía a un pastor dominicano que es muy reconocido, es médico, creo, no recuerdo el nombre, y decía, no, es que en este caso Dios hizo una excepción. Entonces uno dice, ay, pues imagínense cuántas personas no creerán a esta explicación. Entonces uno dice, bueno, no porque lo diga él está bien y no porque lo diga él está mal. Lo que hace ver si una persona está diciendo la verdad es si está de acuerdo a su palabra, a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo voy a la palabra y trato de buscar, no, es que Dios hizo una excepción para su propia ley, para su propia palabra con este. Lo mismo que dijo, lo que hablábamos en la clase pasada con María. No, es que el Señor hizo una excepción. Él hizo una excepción con María y él es como una gracia diferente con ella. Y ella fue salvada por gracia y fue ascendida en cuerpo y alma. A mí me contaron alguna vez esta historia falsa de esa María que no es la real de la Biblia, sino una María que ha sido inventada por la religión y la cultura, ¿sí? Que el día que ella fue ascendida, que se escucharon los coros celestiales, bueno, eso la adornan de una forma increíble. Entonces uno dice, y la gente cree esa mentira. Yo la creía de pronto, también en un momento. Pero ahora el Señor cuando me muestra esas cosas que nadie ha subido al cielo, pues, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué pasó con toda esa mentira? Eso se cae solo. Y acá, pues dice que como la nube se desvanece y se va, así el que desciende del Seol no subirá. Eso es un principio. Eso es un principio. Ante eso, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, esta historia ya tengo que comenzarla a ver desde otra perspectiva. Pero venga, pero es que es en la Biblia. Y dice que la Biblia dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿sí? Saúl entendió que era Samuel, ¿cierto? ¿Qué fue lo que vio la divina? Ella vio unos dioses que subían de la tierra. Mira, ahora otra cosa. Dioses que suben de la tierra. Hay una parte donde nos habla de eso aquí en Eclesiastés. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 21. Analicemos, que tiene que ver mucho con lo que mi hermana acaba de decir. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 21. Buenos días para todos, pastor. Mi hermana, el Señor la bendiga.
Amén, pastor. ¿Quién sabe? Dice Eclesiastés 3:21, ¿sí, pastor? Sí, es un solo versículo, por favor. Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ah, bueno. Mire que eso es importante, eso es bien interesante. Entonces miremos que lo que dice que hizo la divina es hacer subir de la tierra, porque eso fue lo que ella dijo, que he visto dioses que suben de la tierra. Entonces, venga, pero entonces, ¿dónde estaría Saúl? ¿Dónde estaría Samuel, el profeta Samuel? Él murió, entonces, estaba en el Sheol, como ese sitio en el infierno. ¿Será que los profetas van al infierno? No, es que todo es un compartimiento diferente y comienza a haber explicaciones tendenciosas que lo que hacen es tratar de explicar cosas inexplicables, de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice Eclesiastés. El espíritu de los hijos de los hombres sube. ¿Por qué? El espíritu vuelve a Dios que lo dio, el espíritu de vida, el hálito de vida, ¿cierto? Cuando se descompone digamos, el hombre, el cuerpo del hombre vuelve al polvo, el espíritu de Dios sube arriba a los cielos, así como Esteban, lo que hablábamos de Esteban, que Esteban cuando vio que iba a morir, lo primero que dijo fue, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él fue el que le dio la vida, Él fue el que puso aliento de vida en Adán, el mismo Dios. Por eso Esteban lo que estaba diciendo era, Señor Jesús, recibe mi espíritu, recibe mi espíritu, recibe mi espíritu. Esos son los principios que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué fue lo que subió? Entonces, ¿qué fue lo que la divina vio? Ya vamos viendo que la historia como que no tiene un cimiento, la historia que es descrita ahí, no tiene un cimiento bíblico, ¿cierto? Hay varias cosas que ya no cuadran con lo que ya había sido antes en la escritura, lo que había sido descrito antes en la escritura, ¿cierto? Entonces, así el que desciende al Seol no subirá, no subirá. Esos son principios. Bueno, entonces vamos a ver, ¿no? Pero es que ahí dice la palabra dice que Samuel. Analicemos. ¿Cómo podríamos describir esta historia? ¿Qué es esta historia que está siendo contada acá? ¿Sí es una historia bíblica? Claro que sí, es bíblica en el sentido de que está escrita en la palabra de Dios. Pero ¿será que la interpretación que le estábamos dando es bíblica? ¿Será que entonces fue una mujer que tenía espíritu de adivinación y que pudo hacer venir de la tierra, hacer subir de la tierra? ¿Qué hizo subir de la tierra si el espíritu de vida vuelve a Dios, vuelve al cielo? Dice, ya Samuel había muerto. Acuérdense que comenzamos esta historia, la comenzamos a leer desde cuando dice, 1 Samuel 28:3 dice, ya Samuel había muerto. Ya Samuel había muerto. ¿Qué pasó con él? Acá el principio bíblico me dice que el que descienda al Seol no subirá. Bueno, entonces, ¿qué más dice? ¿Será que entonces tenemos que creerle a lo que dijo la hechicera, la vidente, ¿sí? La señora que ayuda, que consulta a los muertos? Miremos, ¿qué dice, por ejemplo? Mire, vamos al libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías. Capítulo 14, versículo 14. Jeremías 14:14. Generalmente, lo que hacemos es, tratamos de dar por cierto el testimonio de la adivina, porque ¿qué es lo que se narra ahí? Lo que vio la adivina, la adivina dice, ¿qué ves? No, vi unos dioses que suben de la tierra, pero eso no cuadra con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que vio ella? Pero nosotros estábamos creyendo la versión de la adivina, lo que dijo la adivina. Entonces la adivina hizo venir a Samuel. ¿Qué me dice el Señor en cuanto a esas cosas? Dice Jeremías 14:14. Dice, me dijo entonces el Señor Jesús, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces cualquiera me podría decir, no, pues es que no estamos hablando de una profeta, estamos hablando de una vidente. Ella no
ella no, ¿qué estaba diciendo ese espíritu que estaba viniendo? Ese algo que le habló a Saúl. ¿Qué le estaba diciendo? Estaba profetizándole sobre el día siguiente, ¿cierto? Entonces ya vamos a mirar para allá. ¿Qué es lo que dice? Otra de las cosas que dice acá en Jeremías 23:16. Miren que tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Dice el Señor que hay visiones mentirosas, que hay visiones mentirosas, que existen visiones mentirosas. Y nosotros estamos dándole todo el crédito a la visión que tuvo una mujer con espíritu de adivinación, repudiado por el Señor. Entonces, miren que hay más principios. Por aquí hay una pregunta más. Bueno, dice mi hermana Graciela, dice pastor, pero en Hechos 16:16 habla de un espíritu de adivinación. Y eso estaba en una muchacha, realmente adivinación, porque el mismo Saulo lo manda a salir de la muchacha. La mujer que habla de Samuel tenía espíritu de adivinación. Pues básicamente ahí nos narra que sí, de hecho la mujer tenía espíritu de adivinación, porque eso fue lo que le dicen eso es lo que manda a buscar Saúl, cuando dice, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Entonces, ahí cuando vemos todo lo que sucede, damos que el espíritu de adivinación es algo como que permite decir verdades, ¿cierto? Si el Señor repudia esas cosas es por algo, y tenemos que entender por qué el Señor repudia esas cosas principalmente. Cuando vemos que hay un espíritu de adivinación, no necesariamente tenemos que entender que cuando se está adivinando algo es verdad. Ese es el problema, que cuando vemos, ella le adivinó, eso está mal delante de Dios, pero eso es cierto. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Sigamos mirando ahí qué más nos dice la palabra. Jeremías 23:16, ¿ya lo leímos? Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor, ¿cierto? Entonces podrían decir, no, es que está hablando de profetas. Pues, diremos, dice ahí abajito en el versículo 21, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, no les hablé, mas ellos profetizaban. Miren, otro principio básico que le dice Saúl, el rey Saúl, le dice a la visión que estaba teniendo, ¿cierto? Cuando Saúl, cuando esto que aquí narra que dice que Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Entonces, ni por medio de profetas, ¿sí ven? Miren, ahí hay algo muy especial. El mismo Saúl no fue consciente de lo que estaba diciendo. Si Dios se había apartado de él y no le respondía ni por medio de profetas, ni por sueños, por eso te he llamado, ¿cómo así? Si no le responde por medio de profetas, Saúl era un profeta. Entonces, si está diciendo que no le responde por profetas y está haciendo llamar al profeta, el profeta le está respondiendo, entonces hay una contradicción. Esas son cosas que debemos tener en cuenta. ¿Qué más? Vamos a continuar aquí en Ezequiel, en Jeremías, perdón. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta por aquí? Bueno. Dice, pregunta, ¿es un ejemplo de visión mentirosa cuando dicen que un madero llora o que aparece la cara del Señor Jesús en una pared? Claro que sí, miren. Mis hermanos, miren, esto tiene que ver mucho la inclinación del corazón de la gente a ese tipo de cosas. Dice que habrá prodigios y señales mentirosas, dice la palabra del Señor. Busquemos, ¿dónde dice eso? Prodigios y señales mentirosas. En Segunda de Tesalonicenses 2:9, miremos, vamos a Segunda de Tesalonicenses 2:9, un momento. 2:9. Dice que cuando llega la apostasía, cuando llega el último tiempo del último tiempo, dice, hay un inicuo, ¿sí? Se habla del inicuo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces nos dice, sí, ahí está hablando del anticristo. Pero es que cuando entendemos que hay un espíritu anticristo,
que no es que va a llegar solo en los últimos años, no, que está dice, porque ya está en acción el espíritu anticristo. El espíritu anticristo está en acción desde que el Señor ascendió, porque ya este es el último tiempo, dicen los apóstoles. Ya está en acción el espíritu de iniquidad, eso ya está. Dice, y se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Dice, porque él viene en fuego para dar retribución a todos los que no creyeron. ¿A quién es? Entonces, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, porque el Señor viene para destruir a todos aquellos que no quisieron creer. Habla de un poder engañoso. Dice que el Señor envía un poder engañoso para que crean la mentira. Creo que aquí mismo es donde dice esto. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, no porque una cosa se cumpla, quiere decir que venga de Dios, que Dios dispuso eso, que es la verdad. Y ese es el problema. Mire, cuando yo digo, no, pues es que no, pues que mire la señora, cualquier persona me puede decir, mire la señora que ella le ora a la Virgen y la Virgen la sanó de cáncer. O no, no, mire, que es que beatificaron al santo de San Pepito y que ya es beato y entonces están esperando para ver qué otros milagros ha hecho eso para declararlo santo. Y entonces van y dicen, no, esa persona se curó de cáncer, él estuvo orándole a San Pepito, entonces San Pepito lo curó. Pero dice el Señor que Él es el que sana, él es el que enferma y Él es el que sana. ¿Sí ven? Ahí hay principios básicos que son incompatibles. Por eso viene la mentira y el engaño. Entonces, cuando yo digo que San Pepito fue el que me sanó, estoy desconociendo el principio básico de la palabra de Dios, que dice que el Señor es el que pone la llaga y que Él es el que la cura. ¿Sí ven? Hay principios que debemos tener en cuenta. Dice, o sea, que hay prodigios mentirosos. Claro que los hay. Claro que los hay. Entonces dice, no, que es que la Virgen llora. ¿Cuál Virgen? ¿Cuál Virgen? No, no, de una figura, por ejemplo, que se derramó agua, entonces ahí dice, ay, la Virgen, y van y le forman, mejor dicho, le enmarcan el sitio y lo ponen en sitio de peregrinación y va y la gente y se arrodilla. Eso es lo que hizo el pueblo, por lo cual fue desechado en la antigüedad. Y por eso los pueblos que el Señor desechó para darle esa tierra que ellos tenían al pueblo de Israel fueron desechados por eso, porque se inclinaban ante cualquier cosa. A los Baal significa Señor. O sea, cuando hablan del templo de Baal, significan el templo de un señor que era sobre ellos. Cuando hablan, por ejemplo, de los santos patronos, esos son Baales también. Y ellos también dicen que ese es Dios. Y ya van y se le arrodillan a una figura en una cruz de yeso, de madera, lo que sea, y dicen que ese es Dios. Pero el Señor dice, no, son Baales. ¿Sí? Son los señores del mundo, las que la gente tiene como señores que no son reales. Y eso es lo que pasa. Entonces, ese es el problema de no abrir los ojos para entender estas cosas. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Bueno, estas señales y prodigios mentirosos es un engaño de iniquidad. Iniquidad tiene que ver con el no obedecer. Esa palabra inicuo tiene que ver con la palabra anomos, sin ley. O sea, estos prodigios mentirosos y señales mentirosas que tienen gran poder y que se hacen es para las personas que tienen que ver con la iniquidad, o sea, que no aceptan la ley. Ellos son los que van a ser engañados. Dice, pues mis ovejas oyen mi voz y me siguen y al extraño no seguirán. Eso es una condición no por las ovejas, sino por el Señor que dio esa ley. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cuando yo veo que en mi familia hay una devoción muy grande a San Jerónimo, el santo que usted quiera, y se le venera y se le celebran las fiestas y se le hace peregrinación a un sitio específico, o a la Virgen, a esa Virgen María que no existe en la palabra de Dios, sino que es una formación
ideológica o mental o emocional o religiosa de un grupo cultural. ¿Y qué pasa? Pero creen la mentira. Entonces dice el Señor, analicemos esto. ¿Por qué si están honrando a María, por qué no van a la escritura donde se habla de María? ¿Qué fue lo que ella dijo? Ella dijo, escúchenlo, hagan todo lo que Él les dice. Cuando se refirió al Señor Jesús en la carne, ella, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sí? Escúchenlo y hagan todo lo que Él dice. ¿Sí? Esa es la María real, la María que es santa, que es bienaventurada, que será llamada bienaventurada por todas las generaciones. Esa María, sierva del Señor, que fue escogida como la madre del Mesías de Israel, para el Señor Dios Todopoderoso venir en carne él mismo, ¿cierto? Esa es la María real. ¿Y esa qué fue lo que dijo? Oigan todo lo que Él dice, escuchen todo lo que Él dice, obedezcan, hagan todo lo que Él dice. Pero en la devoción a María, pues esta falsa María que se han inventado la religión y la tradición, no es así. ¿Por qué pasa eso? Pero no, ellos creen en Dios, pero pues mire qué es lo que dicen. No quisieron entender que eso no es verdad porque no es bíblico, la devoción a una mujer que parió un hijo y que al parir el hijo ya no era virgen. ¿Cómo puede ser seguir siendo virgen si pare un hijo de forma natural? En ese entonces no había cesárea. Esas son las cosas que debemos entender. Y dice que José, su marido, no la tomó hasta que el niño nació. O sea, no dice que nunca la tomó, dice que no la tomó hasta que el niño... Él tenía derecho sobre su esposa. Es totalmente normal que la mujer no se niegue a su marido. Es un principio básico. Ni el marido se niega a la mujer. El marido cumpla el deber conyugal con la mujer y la mujer no se niega al marido. No se aparten. Eso es un principio bíblico. Pero ¿qué pasó? ¿María entonces no cumplió con ese principio de nunca entregarse a su marido? No, eso es falso, eso es totalmente falso. Dice por acá, hay un pasaje muy interesante que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Eso es cierto. Cuando damos culto a María, y no le damos culto en creer lo que el Señor ha dicho, pues eso es lo que pasa. Viene todo este engaño y el Señor, para castigar ese tipo de cosas, manda un poder engañoso para que crean la mentira. Por eso esas cosas son creídas hoy en el mundo, ¿cierto? Por eso suceden estas cosas y es tan doloroso uno ver personas que uno ama, pues familia, amigos, bueno, personas muy queridas y que están metidas en la devoción a cosas que no existen, que no son reales, que no son bíblicas, porque el Señor habló de esto, pero como no conocíamos la verdad para ser salvos, entonces por eso estábamos siguiendo esa mentira. Y el Señor afianza y nos dice que tengamos cuidado con estas cosas. Eso es lo que sucede. Entonces vamos a seguir mirando qué más dice aquí en Jeremías. Jeremías capítulo 27, versículo 9. Jeremías capítulo 27, versículos 9 y 10 dice, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Entonces, acá nos está dando en un caso específico, el Señor está diciendo que no escuchemos cuando hay profecía mentirosa, cuando hay adivinación mentirosa, porque la adivinación es mentirosa, por eso el Señor la prohíbe. Por acá adelante en el capítulo 29, Jeremías, capítulo 29, versículo 8 y 9, dice, porque así ha dicho el Señor Jesús de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor. Entonces, miren, hay que entender esto. Hay una divina de por medio acá. Hay un espíritu que viene y le dice a Saúl unas cosas. No, pero es que mire que se cumplió. Dice, ¿hay adivinación mentirosa?
El Señor dice que sí, dice, no confíen en eso, ¿sí? No confíen no se dejen engañar por esas cosas. No escuchen a vuestros adivinos, no los escuchen. Entonces, es importante entender que hay principios que dicen que va a haber adivinación mentirosa, que no es bueno escuchar a los adivinos. Y eso es básicamente lo que nos había traído la teología con esa doctrina de que es que Samuel sí regresó de los muertos y que Dios hizo una excepción con él, sabiendo que Dios no hace acepción de personas. Él no se contradice, él no dice y no hace, ¿no? Dice, hará, él prometerá y no cumplirá. No, él no es así, no es ese Dios. Entonces la fácil es decir, no, es que hay una excepción, lo mismo que con María o con cualquiera. No, no es así. Entonces sigamos por acá en Ezequiel. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versículos 6 y 7. Mire lo que pasa. Dice, ¿vieron vanidad y adivinación mentirosa? Ah, o sea que sí hay personas que han visto vanidad. Vanidad que se refiere a que vano, que es algo vano o mentira, que es falso, algo vano o falso, ¿cierto? Dice, ¿vieron falsedad y adivinación mentirosa? Dicen, ha dicho el Señor y el Señor no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues decís, dijo el Señor, no habiendo yo hablado. Y ahí más abajo en el versículo 23 dice, por tanto, no veréis más visión vana ni practicaréis más adivinación y libraré mi pueblo de vuestra mano y sabréis que yo soy el Señor. Más adelantico en el versículo, en el capítulo 21 de Ezequiel, capítulo 21, versículo 29 de Ezequiel, dice el Señor, te profetizan vanidad, te adivinan mentira. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Pero nosotros estábamos creyendo que no, que era una divina y que ahí dice Samuel. Entonces Samuel sí, ella tuvo la potestad de hacer lo que solo le es dado a Dios, tener el poder de hacer subir del Seol, pese a que Job también lo habla acá en el versículo, en el 7:9, dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no subirá. Aquí me dice que ella sí tuvo la potestad de hacerlo subir, ¿cierto? Entonces, dice, te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Ahora vamos al libro de Zacarías. El libro de Zacarías, en el capítulo 10, ¿alguien me lee por favor este pasaje? Zacarías capítulo 10, versículo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Amén. Amén. Miren, estos pasajes he querido que los leamos porque es importante que sí dice el Señor que hay adivinación mentirosa y que de hecho no confiemos en adivinos porque son mentirosos, ¿cierto? Acá dice, han dado vanos oráculos, o sea, falsos oráculos. Oráculos es una especie de profeta, dice, y los adivinos han visto mentira, ¿sí? O sea, lo que vio la adivina de Endor, ¿sí? Fue mentira, visión mentirosa. ¿Lo dice la palabra del Señor? Sí lo dice muchas veces. Hay visión mentirosa y la van a creer. La van a creer. ¿Por qué? Porque el Señor mismo envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Quién creyó en la mentira? Primero, comenzando por el rey Saúl. ¿Por qué? Porque ya el Señor había decidido desecharlo. ¿Por qué? Porque no cumplió la palabra del Señor. Porque no cumplió la palabra del Señor. El Señor dice, no se ha hallado en ti. En un principio Él ordenó que todos los adivinos y evocadores y que consulte a los muertos que fueran echados, fueran matados o echados del país, ¿sí? Pero cuando estuvo problemas, entonces se echó para atrás y se volvió a tratar de buscarlos, ¿sí? Entonces, por eso el Señor engañó a Saúl, envió un poder mentiroso para que creyera la mentira. ¿Hay suficiente evidencia bíblica para poder asegurar esto?
Claro que sí, ya lo estamos leyendo. Dice, no crean en la adivinación, no crean en la adivinación mentirosa. Hay adivinación mentirosa, los voy a engañar y de hecho envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, ahí tenemos que llegar. Ahora volvemos aquí a 1 Samuel 28, en el versículo 16, dice, entonces Samuel dijo, ¿a quién le estaba hablando Samuel? Recordemos esto. Bueno, aquí lo que dice, ¿a quién le estaba hablando? A Saúl. Y Saúl había hecho lo que es abominable delante del Señor. Por eso estaba recibiendo ese castigo del engaño y la mentira. Dice, ¿y para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? Dice, profetas que hablaron cosas que yo no he dicho, cosas yo no los he mandado a decir esas cosas, ¿cierto? No, pero mire que el Señor se había dicho que se había apartado de Saúl. Pero entonces tenemos que tener discernimiento. ¿Vamos a creerle a la visión de una divina o vamos a creerle lo que el Señor dice en su escritura? Samuel dijo, entonces vamos a ver otra parte de si Samuel era ese que estaba ahí. Eclesiastés 9:4, del 4 al 6, que ya lo hemos leído bastante en este tiempo de que el Señor nos ha permitido entender que pues el infierno no existe, ¿cierto? Eclesiastés 9:4 para saber si pues en realidad Samuel le dijo a Saúl eso, si era en realidad el profeta Samuel, ¿sí? Que había sido llamado y había sido hecho levantar, hecho venir del Sheol, de la muerte, de la sepultura. Dice Eclesiastés 9:4, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y ahí viene el principio fundamental de esto para entender eso. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pero a mí me están diciendo que sí, el profeta Samuel tuvo parte de nuevo en lo que se hacía debajo del sol, o sea, en esta, digámoslo así, en esta no sé si llamarlo dimensión o qué, en esta realidad, digamos así, esta realidad natural establecida para el hombre vivo, para el hombre, para los seres vivos, ¿cierto? Dice que él nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Entonces, cuando desconocemos estos principios, por eso entendíamos que sí era Samuel. Y también estábamos siendo engañados por la falsa adivinación de la divina de Endor, ¿sí? Por una falsa visión. Entonces, miren, ¿qué más dice acá? Es bien interesante. Isaías 8:19, lo que nos leyó en un principio mi hermana Esperanza. Ahí nos dice básicamente, que ese fue un versículo muy crucial cuando nuestro amado pastor Luis Alberto nos enseñó la primera vez sobre esta historia, sobre esta enseñanza, dio esta enseñanza. Dice Isaías 8:19 dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿Qué fue? Eso fue lo que le debieron decir al rey Saúl, sus siervos, cuando él comenzó, vayan y me busquen alguien que me adivine. Esto es lo que le debieron decir. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces ahí donde viene, es una cantidad de cosas que debemos aplicarlas. A la ley y al testimonio. ¿Qué dice la ley? No los consulte. ¿Qué dice el testimonio de los profetas como Isaías, Jeremías, los que acabamos de leer? ¿Quién otro? Zacarías, Ezequiel, todos ellos, eso es el testimonio de lo que el Señor ha dicho, ¿cierto? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, o sea, que hay visión adivinación mentirosa y todo eso, que no se consulte, que no se crean esas cosas, que no se haga, ¿sí? Dice, si no dijeren conforme a estas cosas, es porque no les ha amanecido. Entonces, a nosotros no nos había amanecido en el sentido de que creíamos todavía que la adivina estaba dando una adivinación verdadera. Cuando el Señor dice muchas veces que a la ley y al testimonio, si no decimos conforme a lo que dice Zacarías, Jeremías, que fue palabra de Dios, que es palabra de Dios, es porque no nos había amanecido. Y hay muchos que siguen en ese mismo camino, ¿sí? Porque desechan a Moisés, a los profetas
y a los salmos, cosa que el Señor utilizó para abrirle el entendimiento a sus discípulos. Entonces, si nosotros somos discípulos del Señor Jesús, si decimos que creemos en el Mesías de Israel, entonces tenemos que ser abiertos, tienen que ser abiertos nuestros ojos por medio de la explicación de la ley, los profetas y los salmos, porque si no decimos conforme a esto es porque no nos ha amanecido, ¿cierto? Miren, otros pasajes para corroborar esto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿cuál es la labor? ¿Qué es lo que hace Satanás? Engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Eso es lo que pasa con esta adivinación mentirosa. Engañado fue Saúl, por eso fue desechado, porque no quiso obedecer el mandamiento del Señor. Engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Pastor, ¿le puedo hacer 2 preguntas? Sí, señora, por favor. Pastor, mire, por lo menos nosotros por lo menos a veces hay personas que le dicen a uno que es que, uy, no, uy, yo vi a esa persona y no, esa persona yo sentí algo muy pesado, muy fuerte, o sea, esa persona tiene algo, no sé, sentí algo feo y esas personas que hablan así, eso también, eso son como espíritus engañosos. O sea, que conocen a alguien y ven a alguien y le dicen, uy, no, 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 ese tenía un espíritu como tan fuerte que yo me mareó, sentí ganas de vomitar, no sé, o sea, tiene algo feo. Esa es una de las preguntas que quería hacerle al pastor. Y la otra pregunta es, en Jeremías 29, en el 8, cuando el Señor dice, ni atendáis a los sueños que soñáis, me quedó como, o sea, como sí, porque, o sea, a veces uno tiene sueños. Yo antes de conocer al Señor tenía muchos sueños. Ahora que ya conozco al Señor, casi no sueño, pero he soñado. O sea, por lo menos, ¿qué días soñé que yo estaba en un local que tomé en Finlandia? Eso fue antier, antes de venir. Y soñé que yo entraba y veía imágenes, esas imágenes que son abominación ante el Señor. Yo las veía en ese local, las veía. Y entonces yo decía, ve, tan raro, ¿qué será ese sueño? Entonces, eso es algo porque uno siente temor, pastor, en ser engañado hasta por nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros tenemos un corazón malo, o sea, lo que dice el Señor, todos somos malos. Y entonces le hago la pregunta porque uno siente el temor del Señor, o sea, esas 2 preguntitas quería hacerle, pastor. Gracias. Bueno, referente a lo que las personas sienten o que es que tienen un espíritu, en realidad es muy complicado analizar una situación así porque no conocemos los hechos, no conocemos qué testimonio tiene la persona, no tenemos ni idea en realidad, es muy complicado, es casi imposible decir algo acerca de esas situaciones porque no conocemos nada, solo lo que su merced me dice que dicen algunas personas. Y pues eso es, para analizar las situaciones tendríamos que tener más conocimiento sobre eso y también irnos a la palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y segundo, ¿qué fue lo segundo que me dijo? Los sueños. Dice que dice que soñarán sueños. Bueno, es que también hay una enseñanza acerca de los sueños. Dice que los hijos del Señor soñarán sueños, pero los sueños tienen que ser de acuerdo a la palabra, tienen que ser confirmados. Dice el Señor dice cuando un sueño lo tienen 2 veces, quiere decir que es confirmado delante del Señor y tiene que ser acorde a lo que dice la palabra, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que analizar cada caso particularmente y pues teniendo mucho más información acerca de toda la situación en general, todo lo que está aconteciendo en la vida de cada persona, y es prácticamente imposible, muy complicado, a no ser que el Señor nos diera un don, así como el que le dio a Daniel para interpretar los sueños, aún sin conocerlos, los sueños de Nabucodonosor. Sí, entonces, respecto a eso, pues sí es mejor ser muy prudentes al respecto, ¿sí? Bueno, continuamos aquí con
dice, dice 2 Corintios 11, 14 y 15. Dice, y no es maravilla, o sea, no se asombren cuando vemos que, no, pero la divina vio estas cosas. Pues dice, no se asombren, o sea, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Y de hecho hay una doctrina que es muy popular, muy creída dentro del cristianismo, el catolicismo, es de que Satanás era un ángel de luz. Entonces dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y la gente le sigue creyendo que él era un querubín protector y que estaba al frente de la alabanza y se inventaron una cantidad de cosas, que la alabanza celestial y que era el director de la alabanza y que, bueno, una cantidad de mentiras. Y ahí está hablando de otra cosa. No está hablando de Satanás, nunca dice que ese sea Satanás, ¿sí? Por el contrario, dice que es un hombre, un hombre. Entonces, dice, Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Qué era Samuel? Samuel era un profeta de Dios, un ministro que administraba ¿qué? La ley del Señor para impartir justicia. Eso es un ministro de justicia. Pero acá me dice, que hay ministros de Satanás que se van a disfrazar como ministros de Dios, como ministros de justicia, y la gente les va a creer. Dice, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, eso fue lo que pasó. Viene un espíritu inmundo y se engañó a Saúl. ¿Por qué? Porque está escrito, Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia y la gente les va a seguir creyendo. ¿Cómo podemos afirmar eso? No dice la palabra, lo dice muchas veces. Un ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Versículo del 19 al 23. Aquí hay un profeta que le está anunciando algo al rey y el rey no lo quiere para nada porque el profeta le dice la verdad. No es hipócrita, no es cobarde para hablar la verdad cuando se tiene que hablar, sino que se la dice delante de todo el mundo. Y él sin miedo a que el rey lo pueda matar, lo pueda mandar a la cárcel, lo pueda quedar mal con los amigos o que nadie le crea. Sencillamente él dice lo que Dios le mostró, ¿cierto? Dice Primera de Reyes capítulo 22, versículo 19. Entonces él dijo, oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Acuérdense que dijo el Señor cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, separará a las ovejas a su lado derecho y a los cabritos a su lado izquierdo. Si ve que eso tiene una, por boca de 2 o 3 testigos se constará toda palabra. Para entender de qué está hablando acá, pues tengo que mirar en qué otra parte me puedo buscar la interpretación que me corrobore qué significa la correcta, cuál es la correcta interpretación de esto. Dice, ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga? Santificaos pues y sed santos